consigna hoy es juegos de la infancia. Debo decir algo que le va a gustar muchísimo a nuestro columnista que viene a continuación. Muchos mensajes están dirigidos para él, porque a mucha gente no le gustaba jugar, sino que le gustaba leer cosas, cómics, como a mí. A mí me gustaba leer el cómic del Cazador. Lo leía solito, lo leía después con mi papá. Era fanático del Cazador. Mirá. Era bien guarro el cómic, pero era muy bueno, muy argentino. Wow, mira, a mí algo muy... Perdón. Sí, no. A mí algo Te muy perdono, nerd. por supuesto. Gracias. A mí algo muy nerd también, que no tiene que ver con los cómics, porque nunca fui de cómics, Sí. es que me acuerdo en la computadora ser muy fanática de los juegos de computadora. Mi vieja me compraba un montón de juegos. Sí. Y me acuerdo de tener hasta juegos en los disquetes. Sí, yo tenía el ¿Se Príncipe de acuerdan Persia en del disquete. Una banda de disquetes con juegos. ¡Qué maravilla! Sí. Nada más nerd que eso. Nada más nerd que eso, sino Ian Soler, vení y decinos lo contrario. Claro, él es Ian Soler, nuestro columnista de Nerd Ian 2, la columna nerd por excelencia de esta radio. ¿Cómo estás, Ianchor? Hola, ¿cómo andan, chiquis? Hola, baby. ¿Está bien, amiguito? ¿Vos? Todo tranquilo. ¿Sabés lo que es un disquete, vos, pendejo? No. Yo sé muy bien, tengo muy ¿En claro lo serio? que es un disquete, discúlpame. No, nací en los 90, acá tengo carnet. Es cierto, ahí tienen Ahí carnet. yo he pasado, me he llevado de un lugar a otro, archivos de Word con disquete. Te entraban 2 archivos de Word y una foto. 2 archivos Word y una foto, ¿entendés? Que a veces al colegio tenías que llevar en disquete. Tenías que llevar en disquete Era cosas. y cuando empezaron los virus, era medio heavy porque entraban muy fácil los virus al disquete. Mal. Y los virus eran de esos, no sé si te acordás, Ianchor, si tenés una manera de explicarlo, que era que te intervenía en la pantalla el virus. No era un virus que te hacía Hacían funcionar mierda mal. la compu. Era el- Te hacía Literalmente mierda la el virus. compu, te salían unos carteles, todo rarísimo. Era Yo de me acuerdo en la destrucción escuela masiva. me pasaban siempre Sí. a jugar con Pipo, se llamaba un juego de mierda que nos hacían jugar en las compus de computación. Me muero jugar con Pipo. A Cuando ver. estabas en primero o segundo año de la primaria. Me muero, lo voy a buscar ya No, no, mismo. no. Estoy Es malísimo. haciendo lo mismo. Nosotros jugábamos al ¿cómo se llama? Carmen Sandiego. Ese es el que jugábamos nosotros en computación, que era un juegazo, ¿no, Lu? Era como de detective. Bueno, ese juego nos lo metían en el disquete y nos hacían que lo llevemos a nuestra casa para seguir jugando. Ah, mirá. Había como 15 pipos diferentes. Estaba el pipo para matemática, el pipo para aprender a leer, el pipo para... Acá lo estoy viendo, Pipo Aventuras, aprende a leer con Pipo. Ahí había un montón de Pipo. El pipo de biología, el pipo de ciencias sociales, el pipo de historia, el pipo de... Ven a jugar con Pipo, era un juego de EcuRed. EcuRed. No, qué loco, boludo. Y Bueno, hablaba todo... hablaba como tenía un doblaje... malísimo. No, en medio neutro, era... Truchardium te quemaba la total. cabeza. Qué maravilla, Ay, Qué boludo, maravilla. que no, Te abrió, estoy abriste el viendo- baúl de los recuerdos Ah. total, amiga. No, pero me está haciendo muy mal en la cabeza esta secuencia. Chip Tengo dice otra que- mala noticia para ¿Cuál? darte si No. estamos mal. ¿Cuál? ¿No te estamos viendo en pantalla esa? ¿Tan triste va a ser el justo, día? sí. Ah, ¿Tan triste va a ser Me el día? acabo de comunicar con mi peluquero ¿Qué? y ya no hace color fantasía porque no tiene colorista, se quedó sin colorista. Me está jodiendo. Ajustó y se sacó el colorista de Es encima. tristísimo, viste cómo son las peluquerías, que entra un muchacho, uno lo entrena y después se va Y después a se hacer va a su hacer vida. y Su sí. propia empresa, te quiere cagar los Que clientes. caga la vida, le acaba de pasar a mi peluquero, esta semana se quedó sin colorista. Es la peor noticia que podemos recibir como programa Yo porque... mañana quería venir con el pelo verde. Sí, Jan. No va a poder ser, excepto que alguien en la audiencia me recomienda un buen colorista de color fantasía Es ahora, en zona sur. Es ahora. Avellaneda, Lanús, me puedo mover un poquito más hacia Tiene esa bici. Tiene hasta bici. Quilmes llegás. Tiene bici y tiene guía T. Y así y la subo al tren y puedo llegar lejos. que también A puede subir la bici al tren, ¿ok? a Ténganlo en Barracas cuenta. estás acá nomás. Un columnista nerd con el pelo de color normal, la verdad, ya no, yo no te lo quería decir, pero ya vamos hace más de un mes y medio que no tenés el pelo Yo de sé que color. es vergonzoso esto. Es realmente vergonzoso. Es más vergonzoso todavía. No, que más tiempo. Ya. Claro, 2 meses, ¿no? Ya. Tranquilamente. Ay, tan triste es la realidad. Pero bueno, por suerte nos traes información, amigo, de cosas que van a suceder o que están por suceder o que ya sucedieron. Correcto. De lo que vamos a hablar hoy ¿Qué es? mientras me van llegando 1.000.000 de notificaciones de cositas, Sí. por eso me trabo. Sí. Ah. Vamos a hablar de uno de los grandes crossover que sucedieron en los cómics. Sí. No, puntualmente hoy nos vamos a referir a Marvel. Papá. Porque estamos en una semana muy especial para Marvel. Hoy ¿Qué? se emitió, hoy se subió el último capítulo de What If, esta serie animada, Sí. la primera serie animada en la que se mete Marvel Studios. Sí. Habíamos tenido a Marvel Televisión haciendo series animadas, sí, un montón de veces. Sí.
Habíamos tenido otros estudios haciendo series animadas, obvio. Todos nos acordamos de la serie animada de los X-Men, de la serie animada de Spider-Man, de la serie animada de... se me fue el nombre en inglés. Iron ahora, Man también el Sable tenía. de Plata, pero no me sale el nombre. Silver Surfer, Silver el surfeador de plata. Sí. Pero no habíamos tenido una hecha por Marvel Studios, los responsables de todas las películas que estamos viendo en los cines. Llegó finalmente, hoy se dio el último capítulo. Lo pueden ir a ver, están los 9 capítulos enteros subidos. ¿De What If? Para los que les copen maratonear. What If. De What If. Correcto. ¿Ya está? ¿Terminó? ¿No se suben más? Hoy terminó ¿Va a la haber primera segunda? temporada. No te Ah. encantó, ¿no? ¿O sí? Desde un primer momento, no te maravilló, amigo. lo remonta bastante bien al final, ¿eh? ¿Ah, sí? Remonta. Bien. Tenía como un bache ahí de 2 capítulos que esas 2 semanas estuve medio como Flojardi. caído abajo. Recordemos, What If es la que se llama ¿Qué sí vendría a ser, Sí, no? ¿qué La pasaría traducción. si? ¿Qué Es pasaría la traducción si? en Latinoamérica. Y lo que te dice es, perfecto, ¿qué pasaría si cambiamos un detalle de la trama de alguna de las historias que ya contamos? Sí. Ok. ¿Cuánto cambiaría esa historia si cambiamos algún determinado detalle? Basada en Entonces, historias de las pelis, ¿no? De la saga. en algunas Avengers. pelis sí, en algunos casos no, va optando por tomar otras tramas diferentes, Sí. muy diferentes, porque te plantea que los detalles Sí. se tomaron hace muchos años, Ok. entonces los cambios que llegamos a la actualidad son muy bruscos, Ajá. ¿no? Ok. Y entonces vemos un montón de situaciones muy hilarantes dadas por lo cambiado que están las situaciones o las historias que nosotros ya conocíamos, Ok. o determinados personajes que nosotros ya conocíamos. Bien. Pregunta, porque en HBO también me sugiere, creo que aparte, la historia de el Superman se hubiera caído en Rusia y no hubiera caído en Estados Unidos. ¿Eso es aparte de What If? Eso es aparte de What If, porque Superman estamos hablando de DC. Ah, ¿no? DC. Estamos Qué del otro lado imbécil de que la- pegame. de la ¿Me puedes vereda. pegar? O sea, a mí te lo iba a decir y dije. ¿Me qué puedes qué escupir, raro, por Pato, favor, por haber dicho repreguntando este esto. idiotez? No. Pero bueno, Pero está mucha bueno data. porque hoy vamos a hablar Tengo mucha algo. data sobre caca Estamos en en la ese cabeza. tema. Si querés, ya nos metemos bien en el tema Y de la frutas. columna. Sí. Hoy lo que querías hablar era sobre un evento Sí. que derivó un montón de cuestiones Ajá. que tiene que ver con. Mientras saludamos a Teddy. Hola, Saluda, Tevi. a la Hola, cámara. Tevi. Qué lindo que estás, potro. Hola, Qué Tevi. lindo. No se ha visto un politólogo tan lindo, y tan audaz. Míralo como corre, como una gacela. En Sí. en la década de los 80, Sí. lo que empieza a suceder son lo que hoy conocemos y es súper común, que son los eventos crossover, ¿no? Sí. Los encuentros entre diferentes superhéroes. Me Efectivamente. Esto, hay que decirlo, recién Patorre os había dicho, dado un ejemplo de DC, Sí. con esta especie de What If con Superman. Sí. Los primeros que hicieron un gran crossover, Sí. de peso, digamos, fueron DC, Sí. ¿no? Con Guerra en Tierras Infinitas, que fue la primera vez en donde pararon la pelota, hicieron un gran evento donde juntaron a todos sus superhéroes. Infinity War. No tanto Infinity No. War, tiene otra lógica Ah, ok, diferente. Ok. De hecho, Infinity War podríamos decir que está inspirado en Ok. Guerra en Tierras Infinitas. Guerra en Tierras Infinitas fue la primera vez que se hizo en los cómics. Sí. Y fue también un evento, un suceso para todos los amantes de los cómics, porque nunca habían visto tantos superhéroes juntos en un mismo lugar, Sí. en una pelea. Los habíamos visto en otros contextos, pero en un contexto de ir a batallar, nunca los habíamos visto. Obviamente, si nos mudamos, por ejemplo, a Marvel, que se sitúa en ciudades reales, por ejemplo en Nueva York, Sí. había un montón de encuentros entre superhéroes, porque, o sea, si sos un superhéroe y vivís en la misma ciudad que otro superhéroe, Tenés que llega cruzar. un punto que tenés que encontrar. Pero claro. Esto Sí, sucedió perdón. un montón con los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, Por por ejemplo, que claro. comparten un montón de historias en común. Sí. Perdone, pregunta de ignorante porque de DC Comics no sé nada, yo soy Team Sí. Marvel Forever. DC Comics igual no tiene la Liga de la Justicia donde Sí. están todos juntos, Claro. pero no existe en película. Sí, existen en películas. Ah. Sí, existe Ah. la película de la Liga de la Justicia. Sí, sí. Ah, Claro. bueno, pero por eso ahí no había estado todos los superhéroes juntos. No, ahí lo que teníamos son equipos de superhéroes, que eso sí Ok. existía, digamos. Pero no Ok. que se cruzan las historias. Pero no que se cruce y no un encuentro masivo, digamos. Ok, En la Liga de la ok. Justicia teníamos 5 o 6 superhéroes al mismo tiempo. Sí. Y la mayoría de las veces es esto que pasaban de la misma ciudad. Ok. Claro. ¿No? Acá lo que tenemos en Guerra en Tierras Infinitas Sí. es un encuentro gigantesco donde tenemos un montón de superhéroes que se encuentran por el bien de la galaxia entera, ¿no? Tenemos Bien. superhéroes de diferentes tierras directamente. Sí. Obviamente dentro del planeta Tierra tenemos un montón de ciudades diferentes. Sí. Y
superhéroes de lógicas a la hora de contar su historia tan diferente que era imposible que se encuentren si no era una historia a este nivel. Okay. No como un superhéroe que toda su historia transcurría en el infierno, Sí. con uno de a pie sin poderes que luchaba en la ciudad, ¿no? Ok. Encuentros de historias completamente diferentes. Luego de esto, y el éxito editorial que fue y el suceso para las editoriales, Marvel agarra e intenta hacer una historia parecida, ¿no? Y acá es donde me quiero situar. A ver. La historia lo podemos ver en el 01, se llama el Torneo de los Campeones, ¿no? Sí. Llegó a Latinoamérica como el Torneo de los Campeones. Sí. Y acá lo que tenemos, que para los que vieron las películas van a empezar a reconocer diferentes personajes, es a el Gran Maestro, que es el nombre que lleva, Sí. que es un ente superpoderoso alienígena que rige sobre un planeta, Sí. al que le mataron a su hermano, al que todos conocemos como el coleccionista. Ok. En el cine son Jeff Goldblum y son... se me fue el nombre del otro actor. Ahora ya me va a venir a la Ya va a cabeza, venir. pero son actorazos. Sí. ¿Qué pasa? Él quiere recuperar a su hermano, entonces desafía a la muerte, que la muerte en los cómics es una entidad en sí misma, Sí. y le plantea un desafío donde si él le gana, él le devuelve a su hermano. La muerte le devuelve a su hermano. Ok. Que es otra entidad súper poderosa del universo. Ok. ¿No? La muerte, como entidad, como ser con el que puedes hablar, Sí. se presenta en varias ocasiones. Entonces no nos llama la atención en ese sentido. Bien, ok, perfecto. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál? El gran maestro le dijo a la muerte: vos elegí a tus 12 superhéroes, más los que más te gusten. Yo elijo los 12 que a mí más me gusten. Sí. Pelean entre sí en un planeta. Y que es el planeta de Sakar. Sí. Y el que gana, y bueno, se decía, si yo gano, me devuelves a mi hermano. sí. Si vos ganás, me entrego a la Voy muerte. yo, claro. Obviamente termina ganando el gran maestro, Sí. recupera a su hermano. Sí. Pero lo importante de esto es que en los 3 números que duró esta miniserie Sí. nos presentan el primer acercamiento de Marvel a esto que terminó siendo el primer crossover como intento. También fue un exitazo. Bien. En esta ocasión, al ser el primer crossover, no tuvo tanta carne al asador, no tiraron a los mejores superhéroes, Para no quemarlo. sino que tiraron superhéroes más tranqui. Claro. De hecho, algunos superhéroes como Spider-Man no terminaron peleando, sino que fueron parte de la historia, pero no protagonizaron ninguna pelea. Sí. Ah, mira. Era medio Pokémon, ¿viste? Yo te elijo a este, ahora yo a este. Claro, Pelean claro. entre ellos, Una onda ¿no? así. Y muchas veces eligieron superhéroes chotos porque había que matar a alguien. Sí, sí, no podés matar a los mejores. ¿entendés? Entonces, en esos 2 equipos, vos veías superhéroes que decía, che, me parece medio raro que si tienes que elegir a los 12 más copados, elijas elijas a este que... por ejemplo, el Defensor, Sí. que es el superhéroe cordobés que yo les presenté. Sí. ¿Está acá el cordobés? Muy bueno. Lo convoca la... Argentina, papá. El dulce de leche, la huella digital, el estamos convocados en colectivo. todos El lados. Defensor. El defensor. ¡Bah! Ni nombres se buscaron, el Defensor. El defensor le pusieron, listo. En el 02 podemos ver, Sí. y este tipo de imágenes veíamos adentro de los cómics, Sí. que era lo que impresionaba. Nosotros veníamos de ver un superhéroe solo, un superhéroe más un equipito, esto como nos decía Tuta, una Sí. liga de superhéroes, y de repente veíamos masividad de Sí. superhéroes o de personajes en general, porque también involucraba villanos y otros que no podemos considerar héroes, Sí. que era muy zarpado como los íbamos proyectando. Y lo lindo era eso, ver páginas y páginas enteras donde veías superhéroes todos chiquititos, veías la masividad. Sí. Esto derivó en 3 eventos más, donde intentaron seguir esto de irle encontrando la vuelta para unir superhéroes, generar historias donde haya grandes crossover e ir duplicando la apuesta. Sí. Para cada vez sean más los superhéroes y ahora sí, sabiendo que esto funca, involucrar superhéroes de peso, ¿no? Y acá llegamos a la Secret War, que lo podemos ver en el 03. Ajá. La Secret War fue el evento crossover, yo diría, más importante, Acá hay donde grosos. acá estaba la carne al asador. Claro, acá sí se ven los grosos. Acá podemos ver, está Hulk, está el Capitán América, Está Iron Man. está Spider-Man, que Sí. es como la figurita difícil de Marvel. Está Cíclope, Y Wolverine. demás. Correcto. En el 04 podemos ver Sí. también algo parecido a la imagen que veíamos recién.
¿no? Pero ya con superhéroes mucho más interesantes, los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Estamos hablando de lo mejorcito. Lo mejorcito, lo Lo más top. sacaron a la cancha. Sí. No voy a profundizar, si quieren más adelante vamos a profundizar en... Está Thor. Está Bueno, Thor. claro. Está Thor. Está Thor. Vamos a profundizar en Secret War. Secret War va a tener su propia serie. O lo van a intentar adaptar en una serie que se va a llamar Secret Invasion. Y en serie, además, no peli, No, serie. no, en serie creemos que va a tomar un montón de Secret War, pero obviamente Secret Invasion es una historia en particular. Sí. Pero lo importante, para que les traje de Secret Invasion y no me metí en otros crossover que estaban interesantes, Sí. porque en la siguiente foto podemos ver a el personaje del que les quería hablar puntualmente. Acá está. Guerra Secreta, Sí. Secret War, Sí. es una miniserie de 8 capítulos que empieza y termina, ¿no? Ok. En la octava edición, lo que vemos es que Spider-Man se encuentra con un ente, Sí. ¿no? Que lo toca, se le cubre todo el cuerpo, Sí. un ente completamente negro, con el que él puede interactuar, que Sí. tiene una... como si adivino. tuviera Propia. vida. Adivino, ¿no? es malo. ¿Podemos Pero pasar por al siguiente? supuesto, ahí? Lucho, si es negro te dijimos. Tuti, dale, tampoco. Claro. No vayamos a lo obvio, ¿no? No lo plantean como alguien malo, Ah. sino lo que nos lo plantean es como un traje súper copado para Spider-Man, Ok. porque el Spider-Man negro se ve rico. Porque se ve cheto, hay que decirlo, se ve realmente cheto. Yo nunca entendí bien qué era Venom, porque después en otras cosas que yo vi, dibujitos, etcétera, sale del cuerpo de. Bueno, de- ¿qué, de qué termina Spider-Man. sucediendo? Sí. Acá lo que nos plantean a esta altura de los cómics, Sí. el final de Secret War, y después obviamente Spider-Man vuelve a su cómic común y sigue Sí. teniendo historias. Ujú. Con el traje negro y después con los Cuatro Fantásticos, Sí. nos lo plantean como un traje de Spider-Man Nada negro, más. con el que tiene algún tipo de vida, Con el que puede interactuar con él. el que puede interactuar en cierta manera, no charlar, Claro. pero que tiene cierta interacción, ¿no? Como si tuviera vida propia este traje. Ok. Punto, se Sí. acabó. Esto era el traje negro de Spider-Man, y esta es la combinación del final de Secret War, los cómics de Marvel de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Se conoce como la saga del traje negro, o sea, ni siquiera como Venom, Traje la saga negro. del traje negro, y acá se terminó la historia de Venom. Sí. Punto. Venom iba a quedar como un traje lindo, nuevo para Spider-Man, entre los tantos trajes lindos que le fueron haciendo a Spider-Man. Sí, que vos una porque vez un nos traje mostraste. negro Sí. queda muy lindo. Queda espectacular, la verdad. Yo tenía ese muñeco y era uno de mis muñecos favoritos, debo decir. Y punto, se acabó, Sí, ¿no? es estéticamente vemos superior. con las historias. Sí. Pero, ¿por qué? Porque les habían mandado a Marvel, a la editorial, entre Sí. tantas cartas que llegaban en los 80, en un momento de boom de los cómics, un nene, un preadolescente que dibujaba muy lindo, Sí. le había mandado un dibujo de Spider-Man en negro y blanco. ¿Qué Les es esto? encantó. Que les encantó a los dibujantes. Lo único que tenía era que era negro y que tenía este sentido vivo. Sí. Dijeron, che, esto está buenísimo, queda lindo, metámoslo por la ventana como podamos. Y lo hicieron encontraron así. esta excusa para meterlo. Ah. El pibe se llama Randy Schuller. Sí. Le pagaron $220 Me por los estás derechos de su jodiendo. dibujo. Lo recagaron. Lo recagaron y después agarraron los que en ese momento estaban dibujando y guionando a las historias de Spider-Man, Sí. que son Gene Shooter y Mike Zeck, Sí. y lo profundizaron un poquito más para llegar al punto este que estamos viendo. Mirá. Cuando terminó la saga del traje negro, Sí. a los fans les gustaba tanto, pero tanto, este concepto de el traje vivo y el Spider-Man negro, Sí. que lo que terminaron haciendo es explicarnos que Venom siempre fue un simbionte, que es un simbionte, una Sí. raza extraterrestre que es parasitaria, Sí. necesita de otro ser para poder vivir, Sí. ¿no? Entonces Spider-Man se tiene que sacar el traje. Acá hay una analogía muy clara de las drogas, Sí. hay que decirlo, en los 80, Sí. porque Spider-Man medio que se siente, Se tiene siente como más una fuerte, cuestión se de siente mejor. abstinencia. Claro, en un principio se siente muy alegre y muy fuerte, que puede hacer todo mejor. Y queda remanija Pero después después. tiene como una especie de abstinencia Del hacia el traje. coso que cada vez lo necesita más Ah. para vivir y no se puede despegar.
hasta que se lo termina sacando de encima Sí. en una iglesia, en un cómic que es muy similar a lo que vimos en Spider-Man 3. Sí. Porque nos dicen que los simbiontes son sensibles a los sonidos, a determinadas frecuencias de sonido. Sí. ¿No? Y con una sonido Entonces, en una iglesia se lo En la saca. iglesia, con el campanario, Sí. en el campanario lo terminan sacando de vuelta. Una analogía a las drogas muy Obvio, clásicas. papá. ¿Dónde se libera de la droga? En la iglesia. Con Jesucito, ¿quién más te va a sacar de las drogas? Divino. Perfecto. Me extraña, araña. Si pasamos al Jesus. siguiente, Sí. podemos ver Sí. a este Venom que nos lo plantean como un personaje aparte. Sí. ¿Qué pasa? Resulta que en esa iglesia abajo, ¿quién estaba rezando? Estaba rezando un periodista ¡Oh! Siempre. que se llama Eddie Brooke, que Sí. trabajaba en el mismo lugar, en el Clarín, donde trabaja Tipo Wolverine rubio. Peter Parker, ¿no? Sí. Y acá nos Trabaja en dicen Clarín, que que Peter conste. Parker no lo había cagado, digamos, pero había presentado, había demostrado que una de sus noticias era falsa, porque él se dedicaba a la parte amarillista del diario, ¿no? Le habían dicho que es falso, entonces lo habían echado del diario. No, qué Entonces él había quedado vigilante. con una enemistad muy fuerte hacia Peter Parker. Sí, bastante vigilante. Venom se une a este Sí. ser. Sí. Y entonces empiezan a tener aventuras como Venom, como un villano recurrente de Spider-Man Ok. para poder seguir metiéndolo Bien, constantemente. ahora entiendo, boludo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sigue esta historia un poco más. Ujú. Aparece en algunos cómics, tanto enfrentándose a Spider-Man y en algunas ocasiones muy puntuales a otros superhéroes. Ujú. Pero la verdad que no lo usan, no lo construyen como personaje a un punto en que vos puedas decir, che, este es un personaje del que podés hacer una película. Claro. Por eso nos llamó un montón la atención a los que solíamos leer cómics, Sí. cuando nos presentan la película en el 2018 de Sí. Venom sin Spider-Man metido en el medio. Solo Venom. ¿Entendés? Sí. Nos lo presentan como Eddie Brock, este periodista amarillista, Amarillista. que por eso también hay que decirlo, se llama Venom, que significa veneno, Sí. porque el periodismo amarillista en Estados Unidos se lo llama muchas veces como el periodismo venenoso. Claro, No, claro. en vez- como nosotros le decimos el periodismo amarillista, ellos Sí, le dicen el el periodismo venenoso. venenoso. Mirá. Entonces, por eso toma el nombre. No le dicen no tiene yellow. más. No. No. Y ahí es cuando empezamos a tener unas historias sueltas, tanto en los cómics de algunas historias de los 80, en los 90, donde intentan crearle un arco un poco más grande, introduciéndole un personaje antagonista Sí. y volviéndolo a Venom un poco antihéroe Sí. y obligándolo a en algún punto unirse, aliarse con Spider-Man en un equipo para poder vencer a este antagonista, Sí. que es Carnage. ¿Qué es este Carnage? ¿Quién es Carnage? Es un Cletus Kasady, que lo amamos. Cletus Kasady, Que lo amamos. ¿quién es? Un Woody Harrelson. super psicópata, loco de mierda, asesino serial, Sí. que se encuentra con este muchacho en la cárcel, Sí. le quita una gota de sangre, esta sangre se mezcla con la suya, y por eso le meten el color rojo, y crean básicamente un simbionte rojo, pero sin ningún tipo de cordura, ¿no? Todo Con la loco. esencia de un asesino serial. Bien. Para enfrentarse a eso se tiene calidad de Spider-Man. Tiene alguna que otra historia muy cortita, pero acá se nos acabó la historia de Venom. Hasta acá llegamos. En la primera película de Venom vimos a la historia que yo les conté, ¿no? De cómo, bueno, llega a la Tierra, según Sí. el periodista. Tuvieron que hacer como un paréntesis y tachar porque no estaba Spider-Man. Claro. En la segunda película nos presentan a simbionte rojo, Sí. que se llama Matanza en Sí. España. Sí. Nosotros lo conocemos como Carnage Sí. en inglés. Ujú. Y ahí se empiezan a suceder historias tan chiquititas que la verdad que si vos querés hacer una Venom 3, no tenés historias. No tenés como carajo. No tenés que formas, inventártelo digamos. todo. Podés o crear una historia de cero o agarrar muchas historias chiquitas e intentar atarlas, que te va a quedar medio colgado. Me tirado los porque pelos. están hechos por guionistas muy diferentes y dibujantes muy diferentes que tenían a su vez búsquedas, que tenían una intención detrás del cómic muy diferente. Qué pavada Entonces- que hacen eso, ¿no? Al pedo. No, entonces, ¿qué sucede? Lo mismo que sucedió con Batman, lo mismo que sucedió con Shang-Chi, que yo les estuve Sí. contando, y lo mismo que sucede con todos los superhéroes o personajes que quieren involucrar en en el cine. Mirá. Que es, cuando está por salir la película, le hacen un cómic para más o menos acomodar la historia y que quede. Obvio. ¿Cuál es el cómic? El cómic te dice que hay todo un planeta de simbiontes Sí.
que hay una historia terrible con una historia, una mitología y demás, Sí. donde tienen como una especie de simbionte mayor, Sí. que es una especie entre un líder supremo y un dios, Sí. que se llama Kul, que Sí. lo podemos ver, ¿no? Sí. En las siguientes fotos. Tenemos Sí. una con Carnage en la siguiente. Y ahí tenemos a Carnage, Ahí que está es el rojo Carnage, que les contaba sí, recién. con Venom y Y en Spider-Man. la siguiente los tenemos a Kul, que va a ser, y todos suponemos que la construcción es para tener algo de material para la tercera película de Venom, ¿no? Donde, bueno, vemos el planeta de Venom, donde está el líder supremo, donde es una amenaza un poco más difícil para Que lo vencer. que venía haciendo, ok, No. bien. Lo que les acabo de contar es básicamente todo lo que se sabe de Venom, excepto unas historias muy muy cortitas de 4 cómics, Sí. no de grapa, y se nos acabó la historia. Es muy difícil hablar de Venom sin hablar de Spider-Man. Claro, es Tenés que arrancar imposible. por ahí. Ahora entiendo todo. Cuando nos hiciste en capítulos anteriores y vimos de dónde salió la idea de Venom, ahí se entiende. Es tirado de los pelos que lo saquen a Spider-Man de la movida. Igual hay que felicitarlo, ¿sabes por qué? Porque ¿quién interpreta a este periodista amarillista? Tom Hardy, por supuesto. Y merece todo nuestro amor para Tom siempre. Porque es un Hardy. potranco. Porque es un verdadero potranco. Tom Correcto. Hardy, Tom Hardy, Tom Hardy. Tuti, Tom Hardy fue el villano- programa es la 1:01, o sea, no, Tom Hardy fue el villano de Batman en las de Nolan, en la tercera. Fue el... Es uno de los que está con el Bird, con el Batman. Ay, ¿cómo mierda se llama? Sí, el de Birdman. El Batman. Ah, No, la tercera de Nolan, claro. la de Nolan, exactamente, Sí, sí, no me sale ahora, pero sí. Tom Hardy, chiquis, si no saben quién es Tom Hardy, nada, se pierden de cosificar a un hombre que es como dice Topo acá en el chat. Bueno, es ya- un hombre que Michael hombre. Keaton. Michael Keaton. Él está con Michael Keaton en las últimas de Spider. Sí, bien. De Spider-Man o de Batman. No, Tom Hardy forma parte del equipo de los malos de Michael Keaton en las de Spider-Man. Ah, está bien. Ah, ok. Puede Puede hacer lo que quiera, Tom ¿Ya Hardy. están todos listos? ¿Ya están entrenadísimos? Pues, ¿Se pueden ir conmigo derecho puedes al hacer cine? todo lo que Sí, quieras. ya está. Y mañana se ven ¿Mañana sale? mañana se estrena finalmente Barbaba ya Venom tiene las 2. entradas. Se la pueden ir, se la ven y ya tienen todo lo que necesitan. Espectacular, toda esta intro que nos hizo Yanchor para que podamos viciar con todo el conocimiento previo que necesitamos, ¿ok? Para ver a Venom, sí, con nuestro amado Tom Hardy. Acá pregunta Topolino 2, ¿Tom Holland? No, Tom Holland no. No, Tom Tom Hardy Hardy. estamos hablando. Por favor, le pido que se ubiquen. Igual. Sí. Igual. No, Shendor. Igual. Shendor, dame dos. Dame Igual. 2. O 3. O 3. Si tenés 3, dame 3. Si tenés 3, me llevo los 3. Acá estoy googleando a Tom Sí. Hardy. Porque no me suena lo que me dice Tuti. Pero ahora lo chequeo. Ah, te hizo ruido nerd. Siendo las 13:03 me parece para chequearlo fuera del aire. Muy bien. Está bien, pero quiero que si lo chequeas y tengo razón, mañana me pidas perdón al aire. Qué Por lindo. dudar de mí. Qué lindo. Ella Para, se- che, que quede grabado, por favor. ¿Vos dónde decís que aparece? Yo digo que aparece en las de Spider-Man. Sí. Ah, clip de Las, esto. Las de Andrew Garfield. las últimas, las de Tom Holland. Sí. Que en la primera creo que de vuelta a casa o regreso a casa, en el principio, viste que aparece Michael Keaton es el malo de la primera de Sí, esta sí, el del buitre. regreso a casa, exactamente. Él tiene en el principio como un momento donde viste que tiene sus secuaces que son como los malitos Sí, de... está el shooter, está el... Bueno, uno de esos en las primeras escenas es Tom Hardy. Que de hecho después se pelean, en uno de los primeros momentos se pelean y se termina yendo. Mira vos. No, pero después lo charlamos. Ah, tremenda bueno, esta bueno. Cerramos batalla acá, cerramos nerd. acá. Tremenda No, esta no, no. batalla Pero nerd. estoy, y si no es uno muy parecido y yo estoy muy confundida, pero... Difícil alguien Estoy- parecido a Tom Hardy. Difícil alguien parecido a Tom Hardy. Lo estamos viendo en pantalla. Ese es Tom Hardy, chiquis. Díganme si no se están garchando encima en este momento. Mírenlo. Podemos hacer a partir de ahora el programa en esta disposición. Nosotros en cuadraditos chiquititos y todas fotos de Tom Hardy.
¿Podemos hacerlo? 100%. Bueno, a partir de mañana se viene Ya Fue Hardy, se va a llamar así el Me programa. gusta. Ya Fue Hardy. No, pero ya fue Hardy, queda como que estamos en contra, que somos No. haters de Hardy. Bueno, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar ahora mientras están todas las tormentas juntas. Ya al aire. Hardy. Ya Hardy, me gusta. Ya Hardy. Me gusta. ¿Cómo la ves, Yancho, vos que sos el nerd de Me gusta. especialista? ¿Te gusta? No, es por ahí. Vamos por ahí. Ya mando a ser la artista. Bien, me encanta. Va a estar muy bueno el programa. Gracias, Ian Solar, por este nuevo Nerdeando especial Venom. Hasta Sí, luego, y crossovers. Abrazo, amigo.